Sean bienvenidos, hermanos, hermanas. Una vez más estamos gozosos de estar reunidos a través de este culto virtual. Y pues tal parece, hermanos, que seguimos en las mismas circunstancias. No sabemos esto cuándo va a parar, cuándo podemos ya poder ingresar con toda confianza, con toda seguridad a estar reunidos aquí en el templo. Pero mientras, hermanos, arriba corazones, dijera alguien en alguna ocasión en la televisión, esto fue hace muchos años. Quiero leerles, hermanos, algo que me encontré en un periódico de una tienda comercial que me llamó la atención. Está escrito por el señor Sergio Sarmiento y dice: contar bendiciones. Y dice de la siguiente manera: el COVID-19 reveló la fragilidad del ser humano, la especie que ha dominado el planeta por lo menos los últimos 100,000 años. Es una lección que un microorganismo de apenas 200 nanómetros o millonésimas de milímetro pueda causar un daño tan grande. Las epidemias han sido siempre destructoras de vidas y prosperidad. La influenza española mató a 50 millones de personas en 1918-1919, más de los 22 millones de la Primera Guerra Mundial. La peste bubónica del siglo XIV acabó con entre 75 y 200 millones en un momento en que la población del mundo era de 350 millones. La viruela, que llegó a América con la conquista española, mató a más de 50 millones de indígenas. Pero hay una diferencia. La ciencia ha avanzado de manera importante. El COVID-19, que se reportó por primera vez el 31 de diciembre de 2019, se extendió en unos cuantos meses a casi todos los países, pero en un tiempo también extraordinariamente corto, los científicos identificaron su código genético y empezaron a desarrollar vacunas y medicamentos. Hoy tenemos que contar nuestras bendiciones y ver hacia el futuro. No importa qué tan poderosos seamos, tenemos que aprender a vivir con mayor respeto a la naturaleza y entender que las enfermedades no han desaparecido ni van a desaparecer. Y yo podría añadir a esto, hermanos, todo esto por causa del pecado del hombre. El pecado del hombre, hermano, ha hecho vulnerable, muy vulnerable, a nuestro sistema defensivo. Y todo esto, hermanos, lo que decía el señor Sarmiento, me llevó a pensar en que nos hace falta algo: ánimo. Necesitamos ánimo. En el ser humano común y corriente, que es muy cambiante, porque el ser humano cambia según la situación en donde estemos. Si estamos en un ambiente tranquilo, nuestro ánimo anda de buenas, como nosotros decimos. Por el contrario, si estamos en un ambiente quieto, demasiado silencioso, o hemos pasado por alguna situación difícil, nos deprimimos, nos entristecemos, y así sucesivamente. Conforme veamos nosotros nuestro entorno, va a ser nuestro estado de ánimo. Pero, ¿cómo es que podemos tener nuestros ánimos siempre en alto, siempre alegres, siempre activos, siempre aún en medio de la adversidad y de los problemas? Hoy quiero hablarles de una vivencia de Pablo, el apóstol. Porque Pablo, hermanos, nos da una respuesta. No en una de sus cartas, que cualquier carta que leamos, hermanos, es excelentemente maravillosa
en teología, en enseñanza, en muchas cosas, sino en su propia forma de vida. Y en esa forma de vida singular que llevó Pablo, él nos muestra cómo podemos tener un ánimo excelente. Y por eso el título de este sermón se llama Teniendo buen ánimo en la adversidad. Yo les invito a que desde ahí, desde sus casas, hagamos una oración. Padre nuestro, una vez más estamos delante de ti, queriendo aprender, Señor, queriendo saber cómo o qué has dispuesto tú para pasar esta adversidad que estamos viviendo. Sabemos, Señor, que la respuesta solamente la tienes tú en tu palabra, porque tu palabra, Señor, no es algo viejo, no es algo que vaya quedando en el pasado, sino que ésta se renueva día con día y nos da muestra, Señor, de que podemos recurrir a ella para poder salvaguardar nuestras vidas, nuestra fe, nuestra creencia en ti. Padre, danos ánimo ante la adversidad que estamos pasando y permite, Señor, que a través de este ejemplo de vida y de confianza en ti podamos seguir adelante. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza a través del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pablo, hermano, siempre confió en Dios. Digo siempre desde que el Señor lo encontró en el camino a Damasco, porque bien sabemos la historia de Pablo. Pablo, una vez que se entregó al Señor y aceptó el ministerio que Dios le dio, siempre a pesar del ambiente y de la situación en donde se encontraba, él confió en Dios. Y la siguiente narración, hermanos, es un testimonio de vida y de fe. Y lo encontramos allá en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 21 al 25, que dice así: Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Quiero recalcar el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. En domingos pasados decía yo, si nosotros supiéramos escudriñar la Escritura, hermanos, veríamos que hay 365 promesas para cada día del año, para nosotros como creyentes. Y me quedo con la última frase del versículo 25 que dice: porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y viene a mi mente Segundo de Crónicas, cuando el Señor dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos. Yo confío en Dios.
Yo confío en Dios, hermanos, que si nos doblegamos, que si nos arrepentimos, Dios nos dará bendiciones abundantes. Pablo siempre confió en Dios. Pablo se encontraba en medio de una situación difícil, lo que narra el libro de los Hechos, en donde tripulación y media del barco había perdido el control. ¿Por qué? Simple, hermanos. El barco se hundía y estaba en medio de la nada, en una tormenta terrible. Miren, vamos a analizar un poquito la tempestad, que se encuentra allí nuevamente, ahí en el versículo 27, en el capítulo 27 de Hechos. Y vamos a empezar a leer desde el 15. Dice: siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquite. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la acierte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tormenta, al siguiente día empezaron a alijar. Y el tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya que habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Miren, hermanos, para poder entender esta tormenta, el viento tibio del sur se convirtió en una terrible tormenta, como es común que ocurra cuando desobedecemos la palabra de Dios. Es exactamente igual, hermanos. Si nosotros estamos pasando por una llovizna y no volteamos nuestros ojos a Dios, esa llovizna se puede volver en una gran tormenta. Y aquí, a la tormenta, hermanos, se le llama Euroclidón. Euroclidón. Miren, esta palabra es en parte griega y en parte en latín. Y es una palabra que significa viento del este y viento del norte. Es decir, se juntan estos dos vientos y hacen una gran tormenta. Tenemos que notar que Lucas usa un plural, nosotros, en esta sección, indicando que toda la tribulación y los prisioneros estaban afanados tratando de salvar la nave. Se unieron, por decirlo, se unieron los policías y se unieron los presos para salvar a la nave, para que ésta no se hundiera con ellos. Y lo primero que hicieron fue subir a bordo un pequeño bote que se le llama esquife. Es un bote que luego utilizaban cuando no podían llegar muy cerca de las costas. Bajaban a ese bote y remando llegaban a las costas y luego de regreso a la nave.
Luego sacaron de ese esquife todo lo que había sogas y cabos que pusieron alrededor de la nave para que ésta no se destartalara. La siguiente acción fue arriar las velas, es decir, bajar las velas para que el viento no lo siguiera empujando indefinidamente y sin rumbo. Estos hombres estuvieron luchando durante toda la noche, y al día siguiente empezaron a aligerar la nave, echando por la borda una porción del cargamento que llevaban. Llevaban maíz, trigo, enseres, porque no solamente era transporte de personas, sino que transportaban cargamento. Al tercer día, arrojaron incluso todos los aparejos, es decir, el mobiliario, para aligerar la nave. Imagínense ya cuántos días van. Todo esto, hermanos, fue necesario porque la gente no creyó a la palabra de Dios. Miren, en esta pandemia, hermano, está pasando algo muy ilógico. No quiero decir gracioso porque no tiene nada de gracioso, sino ilógico. Y puede ser similar a lo que la palabra de Dios nos ordena y no queremos hacer. Miren, las autoridades nos dicen, no salgan sin el tapabocas, no salga más que una persona, no vaya a lugares donde hay mucha gente, ¿sí? Pero como ya se están abriendo los negocios y ya están abriendo muchas cosas, entonces la gente sale en tropel, sin las precauciones debidas. Y aunque en los negocios dice solamente una persona y no se le va a atender si no trae tapabocas, la gente anda en la calle sin tapabocas. Yo no sé si algunos de ustedes sean así, pero bueno, espero que no. Cuando nosotros comparamos el versículo 27, dice, y venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra. Cuando nosotros comparamos este versículo, hermanos, con el versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Entonces vemos, hermanos, que habían pasado 11 días. La tercera noche del verso 19 a la 14ª del verso 27. 13 noches luchando. Esos muchos días del versículo 20 fueron 11, en donde durante 11 días aquellos hombres no vieron luz ni vieron esperanza. Ellos pensaban que se iban a hundir, la nave se iba a hundir y ellos se iban a ahogar en medio de esa tormenta. Miren, hermanos, este es un cuadro de las almas perdidas del día de hoy, echadas de aquí para allá, como dijera Santiago en su carta, ¿sí? Y estas almas son echadas de aquí para allá en la tormenta de la desobediencia y del pecado. Pero no queremos entender. Creemos que son nuestras fuerzas las que nos van a sacar adelante. Y sin Dios, hermanos, no hay esperanza. Sin Dios, hermanos, estamos perdidos. Miren, yo quiero invitarlos al Salmo 107, de los versos 23 al 32. Salmo 107.
Salmo 107, del 23 al 32. Miren lo que dice. Tal parece que Pablo tomó esta parte del Salmo para escribir su propia experiencia. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Suben a los cielos y descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Hermano, qué hermosas palabras. Es un reflejo de lo que estaba pasando Pablo y la tripulación de aquella nave. Pero también, hermanos, es ver al Señor Jesucristo caminando en la tempestad, con el mar de Tiberias enojado, y aquellos hombres luchando en la barca en contra de la tormenta. Y Pablo dice: porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y en aquella tormenta en el mar de Tiberias hay un hombre que impetuosamente le dice: si eres tú, Jesús, di que yo también vaya y camine sobre las aguas que están encrespadas. Y el Señor Jesús le dice: ven Pedro. Y Pedro, sin pensarlo más, empieza a caminar. Pero fue lo contrario de Pablo. No confió en Dios y comenzó a hundirse. Y tuvo que clamar: sálvame, que me hundo. El reclamo del Señor parece fuerte. Hombre de poca fe, ¿por qué no creíste? ¿Cuántas veces nosotros estamos en la tormenta, en medio de la tormenta fuerte, y no le creemos a Dios? Y creemos que son nuestras fuerzas las que nos van a sacar adelante, y fallamos. ¿Por qué? Porque no hemos confiado en Dios. Pablo supo escuchar la voz de Dios, y eso le alentó a mantener su ánimo en alto. ¿Qué se le prometió a Pablo? Que ninguno de los tripulantes ni de las personas que iban en ese barco iba a morir. 2. Pablo tenía que estar delante de César porque iba camino a Roma. 3. Pablo mostró una fe inquebrantable a la promesa de Dios. ¿Por qué no somos nosotros así? ¿Por qué no le creemos a Dios? Marzo, abril, mayo, junio, julio y no sé cuántos meses todavía falten para que podamos salir con libertad. Aquellos hombres tenían 11 días en medio de una gran tormenta,
en medio de la oscuridad. Su esperanza, su ánimo se había consumido totalmente. Pero Pablo les dice: porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios en su palabra? Clama a mí, yo te responderé. Créele al Señor. En medio de esta tormenta que estamos pasando, clama al Señor. Yo no sé de qué manera Dios nos puede hablar, porque Él tiene muchos medios. Pero cuando oigamos la voz de Dios, tenemos que creerle a Dios. Pablo dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Tú de quién eres? ¿A quién sirves? ¿Sirves a Dios o sirves al mundo? No puedes servir a dos amos, porque ciertamente, como dijera el Señor Jesucristo, con uno vas a quedar mal. Pablo dice: vino el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Es decir, Pablo dice: yo soy de Dios y yo le sirvo a Él. Y escuchó una promesa: Pablo, no temas, no tengas miedo, que tu ánimo sea superior al de los demás, porque tú tienes esperanza, una luz brilla en ti, para que tú les des esperanza y luz a estos hombres que están sin luz y sin esperanza. Alguien dijo una vez: algunas veces Dios calma la tormenta, otras Dios calma a sus hijos en medio de la tormenta. Yo prefiero lo segundo. Yo prefiero que Dios me calme en medio de la tormenta, que esté yo tranquilo, sereno, confiado, para no tener miedo, para saber que hay una esperanza, para saber que Dios está ahí en la tormenta y más allá de la tormenta. Pablo confiaba en la palabra que Dios le había dado. Hermanos, nosotros tenemos toda la palabra de Dios, toda, sin faltar nada. ¿Y saben qué? Es una gran tristeza, hermanos, saber que no confiamos en la palabra de Dios. A Pablo le ayudó el confiar en la palabra que Dios le dio. Eso le ayudó no solo a mantener un ánimo en alto, sino también el ánimo de los demás. ¡Ánimo! Ninguno vamos a perecer, todos vamos a llegar a tierra. Cuando comenzó a amanecer, dice la Escritura, Pablo exhortaba a todos que comiesen y les decía: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. Imagínense aquellos hombres en esa tensión de desesperanza, de que el barco se pudiera desbaratar, de que una vez desbaratado el barco, todos cayeran al agua y muchos se iban a ahogar. ¿Qué ánimo iban a tener para comer? 11 días, hermanos, sin tomar alimento. No solamente no tenían ánimo, no solamente no tenían esperanza, ya no tenían fuerzas para seguir adelante. Y Pablo les ruega para que coman, para que su salud no se siga debilitando. Y Pablo les hace todavía una promesa más: ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Véanlo ahí en Hechos 27, 33 al 36. Y cuando dijo esto, Pablo tomó el pan,
dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. ¿Qué ejemplo, hermanos? Qué ejemplo maravilloso de Pablo. Confió en Dios, agradeció a Dios y animó a los demás. Porque dice la Escritura, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ese es el ejemplo que debe de dar el cristiano. Este es el ejemplo que debemos de dar en un mundo sumido en una gran tempestad, en una gran oscuridad. Ese es el ejemplo de animar a los demás a aceptar a Cristo como su Redentor y Salvador. Hermanos, no hemos estado haciendo nada, ni antes de la pandemia, ni en la pandemia, y les puedo asegurar que ni después de la pandemia. Porque seguimos, hermanos, metidos en la tormenta. A pesar de todos los problemas que tengamos, a pesar de todas las pruebas que estemos pasando, o si está en tiempos de refrigerio, debemos de regocijarnos en Dios, hermanos, y creerle a Dios. Confiar en Dios. Aceptar su palabra. Y de esa manera, hermanos, vamos a poder ayudar a los demás a que el ánimo de los demás, hermanos, esté arriba. Por eso debemos de confiar en Dios siempre, siempre. No veamos el momento, hermanos. No volteemos hacia atrás. Vamos con todo, siempre, hermanos, siempre hacia adelante. Pablo, por medio del ánimo que le dio a aquellas personas, salvó a toda esa gente. Llegaron a su destino. ¿Cuál es el destino al cual tú quieres llegar? Vamos adelante, confiando en el Señor, confiando en su palabra, confiando en que Él está a nuestro lado. Que Dios les bendiga, hermanos.